menor diámetro. Siempre, siempre, siempre. 3,5. La broca es 2,5. 2,5. Para esponjoso es 3,5. para esponjoso es. Para bloqueo Para esponjoso es igual. 2,8. ¿Recuerdan lo que le dijo hace ratos Juliano? El alma, tanto del bloqueo, tanto del esponjoso como cortical, es el mismo. O sea, necesita la misma broca. El 2,5. alma o el núcleo es la parte del tornillo, el vástago del tornillo sin rosca. ¿Sí? Es el vástago sin rosca. Esa alma es igual a su broca. Entonces, estos dos tienen el misma. Cortical y esponjoso se usa la misma broca. ¿Sí? El único que va a usar diferente broca es el tornillo bloqueado. ¿Sí? Ahora, se me cayó la broca, no vino la broca, se dobló la broca, se rompió la broca, X cosas. No tenemos broca. Podemos usar cualquier broca que tengamos, pero que sea de menor diámetro. Si tengo una broca de 2,0, la puedo usar. Si tengo una broca de 2,8, la puedo usar. La cosa que sea de menor diámetro, del diámetro del tornillo. ¿Sí? Eso es solo por casos extremos de emergencia que tengamos que salvar una cirugía. Me ha pasado. ¿Ya? Broca de 2,8, bloqueado, vino solo una, se me cayó. Y no me quedó otra que coger el de 2. 5. Porque es el menor inmediato, el más cercano. Pero fue solamente para salir del momento, no era lo correcto. ¿Sí? Sí, pero hay que... Plan de contingencia. Lo que nosotros siempre somos salvadoras, ¿no? O sea, tenemos que solucionar en el momento, porque si no igual te dicen, y te miran, ¿no? Entonces hay que tratar de solucionar el problema, ¿no? Entonces siempre cualquier broca que tengamos, porque nosotros somos, vamos a decir, proveedoras, que siempre juntamos cositas, guardamos cositas, ¿no? Broquitas, agujas Kirchner, hojitas de sierra, entonces siempre vamos a tener por ahí un stock guardado y podemos encontrar una broca de menor diámetro que nos pueda ayudar, ¿sí? Listo, broca, te raja. ¿Cuál es la medida? ¿Qué más? 4,0. 4,0. Y acá no usa. No vas a encontrar porque es autorroscante. Y ahorita en la actualidad mi tornillo cortical es autorroscante, tampoco necesitas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Mi cuadro va a ampliarse, pero vamos a ir ahora al tornillo interfragmentario. Este es un hueso. Chévere mi hueso, ya. Diáfisis. Para que no la critiquen. Claro, ya. Mi hueso diaficiario. Y todos los huesos tienen dos corticales. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Dos corticales. Tú pasas el hueso. Ese es el hueso. Acá. Ajá, claro. Acá. Ya, Ese es ese el es el hueso. Pasas médula y el otro lado del hueso. ¿Sí o Si no? lo hacemos Primero desde el otro cortical, lado, segundo igualito. cortical. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Nos ubicamos. Primera cortical, segunda cortical. Hablamos de tornillo cortical y hablamos de tornillo de bloqueo. Mi tornillo cortical, ¿dónde se fijaba? Al hueso. Y el bloqueado a la placa. Listo. Si yo tengo mi tornillo cortical, voy a poner un tornillo cortical. ¿La rosca hasta dónde tiene que llegar? ¿A las dos corticales? ¿O la rosca tiene que llegar una sola cortical? Para fijarse. Las dos corticales. Sí o sí, si mi tornillo es cortical, para que se fije bien y porque se fije en el hueso, necesita pasar las dos corticales. Esa es ley. Si se fija en una sola cortical, el tornillo va a salirse. Dos corticales, sí o sí. Eso es ley. Por eso en las imágenes postquirúrgicas siempre van a ver que la puntita sale. Sí o sí. Es ley que en el tornillo cortical la puntita sale. Ah, ya, gracias. Si hablamos de mi tornillo de bloqueo, acá, ¿ya? Voy a poner mi tornillo de bloqueo. ¿Este se fija dónde? ¿Necesito que la rosca pase las dos corticales o una sola cortical? Con una suficiente o puede pasar las dos corticales, no hay problema. Puede ser bicortical o unicortical, ¿sí? No hay ningún problema porque mi tornillo de bloqueo se fija ¿dónde? A
Si el doctor quiere, puede ponerle un tornillo 30 como un tornillo 20, está bien. No te haces problema, porque mi tornillo se fija a la placa. ¿Listo? Creo que lo mandó. ¿Por qué se fija la placa? Recuerden, se fue creado para hueso osteoporótico, por lo tanto es un hueso de mala calidad, por lo tanto lo que se buscaba era quitarle carga al hueso. ¿Y la carga quién la absorbe? La placa, por algo se fija la placa. Ese es el motivo por el cual el tornillo de bloqueo va a la placa. ¿Sí? Una cuestión de cargas. Dar la carga del hueso. Dale, yo te digo. No, ¿qué queda? Queda húmedo. Que ahí ahora me pasa. No, no. Te digo que no me ayudes. Sí. Listo, sigamos. Ahora vamos a ver lo del tornillo interfragmentario. Ya saben todas las definiciones. Mi tornillo intrafragmentario. Ya, vamos a ver tipos de fracturas. O sea, mis huesitos chéveres van a salir. Ay, Dios mío. No voy a poder hacerlo. Hay varios tipos de fracturas. Hay fracturas como esta, que es una fractura. ¿Qué es? Oblicua. ¿Sí? Solo en fracturas oblicuas o fracturas espiroidales se va a hacer un tornillo intrafragmentario. Tenemos hay otros tipos de fracturas multifragmentarias, que son de varios fragmentitos, ahí no podemos hacer un intrafragmentario. ¿Sí? Cuando es trazo paralelo, tampoco. Mi fractura tiene que ser oblicua o espiroidal para poder hacer... ¿Está? Él sabe dibujar mejor que yo. Mi espiroidal. Ajá. Y el espiroide. No, el espiroide sí no va a salir. Pero no va a salir. Ya. Esta fractura, ¿cómo se llama? Oblicua. Ahí tienen dos. Oblicua. Esta es oblicua. Esta de acá. ¿La conocen como la fractura del tercer fragmento o la fractura de habla mariposa? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo la conocen? Segmentario. Segmentaria, también. ¿Sí? Segmentaria. Tiene varios nombres. ¿Sí? Listo. ¿Dónde vamos a hacer una interfragmentario? Una oblicua o una espiroidal, que no nos ha podido hacer el dibujo acá. No sé. Mi plumoncito. Acá está. Listo. ¿Para qué se hace el interfragmentario? El nombre lo dice, para unir fragmentos. ¿Sí? Para unir fragmentos. No te cojas. Ay, no veo. Listo. Vamos a hacer con un tornillo de 3.5. ¿Sí? Tengo mi tornillo cortical. Solo en tornillo cortical se puede hacer la técnica interfragmentaria. Bloqueo no sirve. Es confuso. Sabemos por qué no, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer con un tornillo bloqueado? El intrafragmentario. En la técnica de intrafragmentario se puede hacer hueso solo, sin placa o con placa. Tornillo cortical de 3.5. ¿Qué broca voy a usar? 2.5. La técnica dice, primer paso, pasar la primera broca del diámetro del tornillo. Pasar la primera cortical del diámetro del tornillo. ¿Cuál es el diámetro de mi tornillo? 3.5. ¿Y mi broca tiene que ser? Otra vez, primer paso, pasar la primera broca del diámetro del tornillo. ¿Qué al es mi tornillo? 3.5. ¿Cuál es el diámetro de la broca? 3.5. Entonces, primera cortical. Un poquito más Perdón, echado. sí, más echado. Primera cortical va a ser de 3.5. Broca, 3.5. Segundo paso, pasar la segunda cortical con la broca del sistema. ¿Cuál es la broca del sistema? 2.5. Solo la primera cortical
dice 3.5. Voy a pasar ahora las dos corticales con la broca de 2.5. ¿Sí? Si se han dado cuenta, mi primer canal es más ancho que el segundo. ¿Para qué? Mi tornillo va a pasar y como acá ya el canal es más chiquito, va a empezar a ajustar y va a empezar a jalar el fragmento y ahí va a ser la compresión. Tornillo de 3.5 con agujero de 3.5, el tornillo va a resbalar. Suavecito va a entrar. Va a pasar, no va a coger la rosca. Y recién aquí, que tiene el diámetro del alma, el diámetro del vástago, aquí la rosca es donde comienza a hacer tracción y une los fragmentos. Al aquí no tener ningún tipo de presión, resbala, y al tener aquí presión, lo que hace es jalarlo. Eso es un tornillo interfragmentario. ¿Sí? Listo. ¿Dudas acerca de esto? Aquí le voy a dar un complemento a mi compañera Gina. En el pequeños fragmentos ustedes van a encontrar esta guía, que es la guía universal, ¿sí? Para los tornillos de cortical. Y van a ver que tienen dos agujeros. Un agujero lo van a ver de un lado de 2.5 y el otro de 3.5. Si van a hacer interfragmentario, doctor, tome, le dan primero ¿cuál? El de 3.5, para la primera cortical. Si ustedes dejan aquí afuera del huesito el de 3.5 y pasan la broca a la primera cortical, lo giran y esto va a quedar con un huequito. Y el de 2.5 entra perfecto para que siga el mismo camino. Y no hay forma de perder el tornillo de los agujeros. Esta guía ha sido hecha por AO justamente para tornillos interfragmentarios. ¿Sí? Pone la de mayor diámetro, se hace el agujero, y el de menor diámetro entra dentro del hueso. Queda, el diámetro está hecho para que ajuste ahí. Y el doctor, al pasar la segunda cortical, tiene el mismo camino. Cuestión de técnica, ¿sí? Con su guía universal. 4.5. ¿Cuál es la broca de 4.5? 3.2. ¿Sí? 3.2. Broca 3.2. La primera cortical, si yo tengo mi tornillo del 4.5, ¿cuál va a ser la primera broca que voy a pasar? 4.5. Broca 4.5. La segunda cortical va a ser de broca 3.2. Listo. Lo único importante es que cuando el doctor les pida tornillo intrafragmentario, digámosle, pásame broca para tornillo intrafragmentario. Doctor, le estoy dando de 4.5. ¿Sí? ¿Por qué? Hay doctores que usan la técnica al revés, que primero te piden la de 3.2, pasan las dos corticales y después usan la de broca más grande. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que como la guía es más pequeña aquí, cuando haga esto va a pasar las dos corticales y esta no se va a meter en el agujero. Por lo tanto, perdieron el paso. Y hay doctores que quieren hacer la técnica sin guía. Peor, están más propensos a perder el paso y a que el tornillo no le ande. Entonces esta guía debe usarse con la técnica, como dice Gina, primera cortical y luego la segunda. Pero informarle al doctor, le estoy pasando broca de 4.5 para la primera cortical. ¿Sí? Porque a veces, como les digo, ellos lo pasan de frente a las dos corticales y ya fue. Y ese tornillo no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, informarle siempre. Entonces, ya todos entendimos lo de la técnica del intrafragmentario. ¿Sí? Son dos brocas. Solamente esta técnica se usa para el tornillo intrafragmentario, no para colocar un tornillo normal. ¿Sí? Y recuerden que se puede hacer en hueso solo o hueso con placa. ¿Por qué se puede hacer con hueso con placa? Porque recordemos, el agujero de los corticales permite una cierta angulación al cortical. ¿Sí? Lo pueden hacer a través de placa o en hueso solo. En esos casos, disculpa, ¿ya se usan el vástago? ¿Ahí se usan el vástago? Ya. Tenemos nosotros los tornillos esponjosos. Tenemos tornillos esponjosos de rosca completa y tornillos esponjosos grandes. Ahí quieres de rosca parcial, ¿cierto? De rosca parcial. Y tenemos tornillos de rosca parcial de 16 y de rosca parcial de 32. ¿Sí? Estos tres tornillos. 16, 32 y rosca completa. ¿Cuándo uso una rosca parcial o cuándo uso una rosca completa? ¿O cuándo uso la 16 y cuándo la de 32? Cuando el hueso está muy estructurático, cuando vas a hacer multifragmentario.
Las roscas parciales. Y la otra. Multi no es la palabra. Interfragmentario. Inter. El Mi mismo tornillo. concepto que estaba usando Gina, usábamos dos brocas. Le hablaba, este es el alma de todo tornillo. Y esta es la rosca. ¿Sí? Aquí tienen separado el alma de la rosca. ¿Estamos? Si este es un tornillo de 6.5, en esponjosa habíamos dicho que usa una broca de la misma que el cortical, 3.2. ¿Sí? Entonces el alma es de 3.2 y la rosca es de 6.5. Si yo en mi interfragmentario Gina usaba dos brocas, era para que en la primera cortical esto resbale, Mejor dicho, la traiga. cuando nosotros ponemos un cortical usamos dos brocas. ¿Sí o no? Para hacer intrafragmentario. Usamos dos brocas, la más gruesa y la más delgada. Acá ya no necesitamos usar las dos brocas. Solamente usamos una sola broca. ¿Por qué? Porque este es más liso y este es más grueso. En la punta es la que me va a ayudar a hacer la compresión y jalar el fragmento. ¿Listo? Entonces acá ya no necesitas colocar intrafragmentario, simplemente el tornillo. ¿Por qué uso la rosca más corta o más larga? Dependiendo mi trazo de fractura. Siempre la rosca tiene que llegar hasta el trazo de fractura. Si mi trazo de fractura está acá, obvio que mi rosca puede ser 36, 32 y lo pongo. Si mi trazo de fractura es más chiquito, puedo usar rosca 16 y el vástago más largo. ¿Sí? Por eso es la rosca. Por eso el doctor te pide, no, pásame más chiquita, la 16, no, la 32. O por ende puedo usar la rosca completa, total. ¿Sí? Listo. ¿Dudas hasta ahí? Si tienen dudas de una vez, por favor, ahora es la hora. Ya. Vamos a volver a nuestro cuadro. ¿Qué era? Tipo de tornillo. Tornillo cortical, tornillo esponjoso y tornillo de bloqueo. Diámetro. Diámetro. Mi tornillo cortical de pequeños fragmentos, ¿qué es? El cortical es de 3.5. Mi tornillo esponjoso es de 4.0 y mi tornillo de bloqueo es de 3.5. Broca. 2.5. 3.2. 3.2. 2.5 y 2.8. Esto y esto es lo mismo de broca. ¿Sí? Listo. Terraja o macho. ¿Necesita terraja? No necesita. ¿Necesita terraja? No necesita. ¿Qué terraja le ponemos acá? 4. 4.0. El diámetro del tornillo es el diámetro de la rosca. ¿Sí? La terraja tiene que ser la rosca del tornillo, que es de 4, 0. Vamos a hacer tornillo intrafragmentario. Primera cortical y segunda cortical. Primera cortical y segunda cortical. Listo. Para mi tornillo intrafragmentario, mi tornillo de 3.5, ¿cuál es la primera broca? 3.5. 3.5. La segunda broca, 2.5. Me dicen si estoy escribiendo bien, ¿no? Porque estoy escribiendo de arriba para abajo. ¿Listo? Ahora vamos a ver grandes fragmentos. Antes de que vayan con grandes fragmentos, vi que se confundieron aquí. ¿Sí? Vi que se confundieron ahí. Habíamos hablado de que el cortical y el esponjoso comparten la misma alma, comparten el mismo núcleo, por lo tanto comparten la misma broca. Les doy un tip para que no se olviden eso. Si yo tengo un sistema de bloqueo, tengo tres tipos de tornillos, lo vimos desde el inicio. Bloqueado, cortical y esponjoso. Los dos tornillos que tienen la misma cabeza, los dos tornillos tienen la misma broca. ¿Sí? Los dos tornillos que tienen la misma cabeza tienen la misma broca. Es así de sencillo. Y también tienen el mismo destornillador. ¿Sí? Es un triple. Ahí tienen como valerse y recordar. Listo, grandes fragmentos.
Tornillo cortical, 4.5. Tornillo esponjoso, 6.5. 6.5, ¿no? 5. Ah, 6.5, olvidé de milímetro. Y tornillo de bloqueo, 5.0. Esto es importante, el 5.0 es solamente con nosotros. Hay algunos que no usan 5.0, todos lo usan en 4.5. En otras casas no. Hay algunas casas que usan todo 4.5, bloqueados y corticados. Ah, El 5.0 es nuestro. 5.0. Listo. Brocas. 3.2. Igual. Broca es. ¿Cuál? 3.2. Recuérdense lo que le dije. Comparte cabeza. Comparte. Es lo mismo. Ajá. ¿Sí? Comparte cabeza, comparte bloca. 5.0 broca. 4.3. ¿Listo? Cortical necesita terraja, no. Bloqueado tampoco. Tornillo esponjoso. ¿Cuál es su terraja del tornillo esponjoso de 6.5? 6.5. Mismo diámetro de rosca, mismo diámetro de terraja. Intrafragmentario. Tornillo cortical de 4.5. La primera broca es 4.5 y la segunda broca es 3.2. ¿Listo? ¿Y si quieren hacer interfragmentario en esponjosa? No, porque ya lo hace. Ahora, si lo haces con Lo rosca hacen, total, simplemente lo hacen con el vástago. con rosca parcial. O sea, utilizan solamente la segunda broca, La 3.2. Nada. la 3.2. Utilizan la segunda broca y usan rosca parcial. Pero esto el médico ya lo sabe y el médico directamente se lo va a solicitar. Pero es bueno saberlo. ¿Sí? ¿Dudas acerca de este cuadro? ¿Preguntas? Pueden tomarle foto al Excel, está clarísimo. Solo el Excel. Con la modelo. Eso hay que saberlo muy bien, ¿no? ¿Qué recuerdo? La que no venga la licencia. Dudas, preguntas. ¿Todo claro, chicas? ¿Todo claro? Muchas dudas, ya, empecemos con las dudas. Aclarado muchas dudas. No se queden con dudas, pregunten, que para eso estamos. Sí. Pregunten, porque si no preguntan, me hacen como si hubieran entendido todo, o si no hubieran entendido nada. Y Gina ya no viene hasta el otro año, así que pregunten. ¿Nada? Ya. Te lo regalo. A ver, ¿cuáles son los pasos para colocar un tornillo? ¿Quién me dice cuáles son los pasos para colocar un tornillo? Pero mira, eso. Está tapando.